Nacimos en un país lleno de fe, de creencias, donde siempre hemos salido adelante. Somos de un lugar donde la alegría nos hace únicos, auténticos y nos acerca, sacando lo mejor de cada uno. Porque estamos unidos y como familia nos sobreponemos a lo que sea. Los colombianos nunca estamos solos, siempre nos acompañamos, trabajamos juntos para lograr nuestras metas y esa solidaridad nos llena de orgullo. Somos parte de esta tierra y la vivimos con el optimismo que nos representa. Y es que Colombia nos pertenece, la felicidad que nos caracteriza nos pertenece, las ganas de ayudar nos pertenecen, el optimismo nos pertenece, la vida nos pertenece. Y la única aseguradora que es de todos los colombianos, no puede ser la excepción, Positiva nos pertenece. Por esto y mucho más, Colombia vive Positiva. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Prevención de Peligros en el sector manufactura, con la temática titulada Uso de la metodología de espina de pescado para la elaboración de planes de mejora. Damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Joseph Sanabria. Él es ingeniero químico, especialista en gerencia en seguridad y salud en el trabajo, con estudios de maestría en toxicología. Ingeniero Sanabria, pero muy buenas tardes y bienvenido. Wilmer, muy buenas tardes a nuestros asistentes del día de hoy. Vamos a comenzar este seminario, pero vamos a darle un enfoque también desde el punto de vista de la aplicabilidad de la espina de pescado a lo que es la investigación de accidente de trabajo y la elaboración de planes de acción para este tipo de eventos. Cuando hablamos de plan de mejora, estamos hablando de ciclo PHBA y lo vamos a enfocar desde ese punto de vista. Por lo tanto, vamos a tener dentro de nuestro seminario los siguientes contenidos. Primero, vamos a hablar del plan de mejora y el componente del actuar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como les decía, vamos a enfocarlo en un inicio a lo que es investigación de accidente de trabajo. En un momento 2, vamos a hablar del diagrama de Ishikawa y el significado de las variables para la identificación de causas. Y vamos a finalizar este seminario con la ejecución de un caso práctico. Muchas veces y muchos temas de seguridad y salud en el trabajo no los afianzamos muy bien porque nos quedamos en la teoría. Y el objetivo de terminar este seminario con un ejercicio práctico es que veamos la aplicabilidad de este tipo de metodologías para la elaboración de planes de mejora. En este sentido, el objetivo general de este seminario es aprender a elaborar planes de mejora a partir del uso de la metodología de la espina de pescado, diagrama de Ishikawa, como parte del componente del actuar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como objetivo 1, vamos a identificar el componente del actuar en el plan de mejora en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Como objetivo 2, vamos a conocer las variables de la metodología de espina de pescado y su aplicabilidad. Y como objetivo 3, vamos a desarrollar un ejemplo práctico en el uso de espina de pescado para la elaboración de planes de mejora. Para ello, les vamos a pedir el favor a Wilmer que nos ayude con nuestras preguntas del sondeo. Wilmer. Claro que sí, ingeniero Sanabria. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos, como es habitual a nuestros participantes, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo inicial. Nuestra primera pregunta nos dice, la normatividad que establece los objetivos del informe de investigación de accidentes de trabajo es A. Resolución 1401 de 2007, B. Resolución 0156 de 2005, C. Decreto 1072 de 2015, D. Decreto 1530 de 1996. Les daremos 15 segundos a nuestros participantes para que puedan responder esta primera pregunta.
Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas 4 opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la acertada. Muchísimas gracias a todos por sus respuestas. Vamos a ver los resultados de nuestra primera pregunta. A resolución 1401 de 2007, un 56%, B, resolución 0156 de 2005, un 4%, C, decreto 1072 de 2015, un 35%, D, decreto 1530 de 1996, un 6% de respuesta. Vamos con nuestra segunda pregunta. Se deben investigar los incidentes y accidentes de trabajo de A. Trabajadores directos y en misión. B. Trabajadores en misión y contratistas. C. Trabajadores directos y contratistas. D. Todo trabajador sin importar su tipo de vinculación. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Trabajadores directos y en misión, un 4%. B. Trabajadores en misión y contratistas, un 2%. C. Trabajadores directos y contratistas, un 1%. D. Todo trabajador sin importar su tipo de vinculación, un 94% de respuesta. Vamos entonces con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. El uso de una metodología para la investigación de accidentes de trabajo corresponde a A. Determinar la relación de causas básicas inmediatas. B. Determinar los agentes responsables del evento. C. Determinar la responsabilidad del trabajador afectado. D. Establecer que la empresa no tuvo la culpa. Estos fueron los resultados de nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. A. Determinar la relación de causas básicas inmediatas, un 64%. B. Determinar los agentes responsables del evento, un 31%. C. Determinar la responsabilidad del trabajador afectado, un 4% de respuesta. D. Establecer que la empresa no tuvo la culpa, un 1%. A todos nuestros asistentes, muchísimas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con el ingeniero Sanabria. Wilmer, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a identificar el componente del actuar en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué esto es importante? Porque debemos tener en cuenta, usualmente nos enfocamos solamente que el actuar del ciclo PHBA está en el último componente, lo cual no es cierto. Entonces, muchas veces, claro, el ciclo PHDA, que es sobre el cual se construye el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la resolución de estándares mínimo 0312, tiene 4 ítems totalmente específicos, que son los que ustedes ven en la diapositiva relacionados con el numeral 7. Definición de acciones preventivas y correctivas con bases en el resultado del sistema de gestión, acciones de mejora conforme a revisión de la alta dirección, acciones de mejora con base en investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, y elaboración de plan de mejoramiento e implementación de medidas y acciones correctivas solicitadas a autoridades y ARL. Pero también es importante mirar que este componente está en el reporte, registro e investigación de las enfermedades laborales, incidentes y accidentes de trabajo. ¿Por qué? Porque es que precisamente cuando uno hace una investigación, ya sea de una desviación, de una no conformidad, porque partamos de qué es una desviación del sistema. Una desviación del sistema es faltar a un estándar, es no cumplir un estándar. Un accidente de trabajo se convierte en una no conformidad o en una desviación del sistema. Y esa desviación del sistema se materializó precisamente en el accidente de trabajo o la enfermedad laboral. Y nuestro trabajo, como parte del sistema de gestión, es identificar las causas por las cuales se presenta esa desviación o esa no conformidad. En ese orden de ideas, teniendo claro
que el componente del actuar no es solamente el definido en los estándares mínimos, en los últimos 4 estándares mínimos, sino también en el componente de gestión de la salud, pues partamos y hagámosle un zoom a esa investigación de accidente de trabajo y enfermedad laboral. ¿Cuál es el objetivo? Y ustedes me dirán, pero venga, si este seminario es sobre planes de mejora, ¿por qué estamos hablando de investigación de accidente de trabajo y enfermedad laboral? Porque los planes de mejora o los planes de acción son un componente importante de la investigación de accidente de trabajo y enfermedad laboral, por no decir que el más importante. Realmente, ¿cuál es el objetivo? Y una de las preguntas que hicimos en el sondeo, ¿cuál es el objetivo de hacer un informe de investigación de accidente de trabajo? Esto lo define el decreto 1530 de 1996 en su artículo 5. Establecer las causas básicas y las causas raíz del evento. Entiéndase que el evento es una desviación de nuestro sistema de gestión. ¿Por medio de qué metodología? Pues usualmente uno adopta la metodología que la ARL le indica que debe adoptar. Pero pues hay varias metodologías y pues ahorita les voy a presentar una que sirve para esa identificación de causas a partir del efecto, es decir, de la desviación que se presentó del sistema de gestión. Y también permite articular las causas inmediatas con las causas básicas, porque es que nos vamos solamente a que los accidentes de trabajo, como dice la resolución 1401, tienen causas inmediatas y causas básicas. No, no es cierto. Las desviaciones, todas las desviaciones, no solamente los accidentes de trabajo, sino todas las desviaciones de nuestro sistema de gestión tienen unas causas inmediatas y unas causas básicas. Y articular correctamente esas causas inmediatas con esas causas básicas es lo que nos va a permitir elaborar un plan de mejora correcto. Porque esa es la finalidad de la metodología. Cuando uno aplica una metodología, en este caso la que vamos a ver que es la espina de pescado, la metodología lo que nos va a permitir es elaborar planes de mejora de forma oportuna, efectiva, que realmente ataquen la desviación que se presentó. Y finalmente se integran esos planes de acción que surgen control diseñadas e implementadas relacionadas con el factor de riesgo con el cual el cual está asociado al evento que estamos evaluando. ¿Cuándo hacemos planes de mejora? En todo momento estamos haciendo planes de mejora. Pero el primer momento en que hacemos un plan de mejora es cuando no se cumplen los estándares mínimos, cuando hacemos nuestra autoevaluación de la resolución 0312 y vemos que no estamos con uno de esos estándares, pues ahí ya hay una desviación del sistema y ahí ya tenemos que aplicar o elaborar un plan de mejora. Pero muchas veces somos poco juiciosos y entonces voy a ponerles un ejemplo. No estamos, uno de los estándares de los que hablamos en uno de los seminarios anteriores, participación de los trabajadores. Y entonces encontramos, al hacer nuestra evaluación de estándares, que participó el 40% de la población trabajadora. Pues eso ya es una desviación. Ah, no, entonces es que debemos fortalecer los mecanismos para que la población trabajadora participe en la identificación de peligros. Bueno, pero fortalecer ¿cómo? No, pues mejorando los instrumentos. ¿Cómo los mejoramos? Y entonces empezamos a desarrollar esa edad de los 7 años, como se dice, con el ¿por qué? ¿Por qué? Porque tal cosa, porque
Entonces, ahí es donde empezamos a hablar de nuestro plan de mejora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No seamos inmediatistas. Démonos la oportunidad de preguntar ese por qué. Y esta metodología que les voy a presentar es precisamente para poder hacer esas preguntas de forma organizada y sistemática. En otro momento en donde hacemos plan de mejora, ¿en dónde es? Cuando no cumplimos las metas propuestas en el cumplimiento del plan anual de trabajo. Al comienzo del año, hacemos nuestro plan anual de trabajo y definimos las metas de ese plan de trabajo anual. Y llegamos al final de año y le presentamos, hacemos la revisión por la dirección o la revisión por la alta gerencia, por la alta dirección, como está establecido en el estándar, y pues encontramos que no alcanzamos la meta. Ejemplos prácticos. Es que la meta, y entonces aquí voy a empezar a relacionar normatividad. La meta a principio de año fue cumplir el 100% de estándares mínimos. Y llegué a final de año, hago la autoevaluación y encuentro que alcancé un 94%. ¿Qué pasó? ¿Por qué no cumplimos? ¿Qué nos faltó de ese 6%? ¿Sí? Entonces empezamos a hacer. Cuando hacemos una inspección de seguridad y identificamos una condición insegura o un acto inseguro, pues ahí también debemos hacer plan de mejora. Dependiendo también dependiendo también de la peligrosidad o de la calificación de la condición insegura, pues debemos diseñar un plan de mejora. Cuando estamos hablando de contratistas, entonces resulta que tenemos nuestro contratista y es el ejercicio práctico que les voy a presentar al final del seminario. Encontramos que nuestro contratista no está cumpliendo con el estándar de seguridad que le pusimos como contratantes. Entonces, le ponemos una desviación, le hacemos una observación a su trabajo, le ponemos donde le comentamos, donde le informamos cuál es la no conformidad que encontramos y le solicitamos que haga el plan de mejora. Esa es otra oportunidad, esa es otra actividad que me exige un plan de mejora. Y finalmente, pues los hallazgos de auditoría. Entonces, en los hallazgos de auditoría, pues también tenemos que desarrollar planes de mejora como parte del tema de gestión. Ok, entonces estamos hablando de la espina de pescado como una metodología sistemática y organizada en donde partimos de la desviación o de la no conformidad y nos vamos a hacer preguntas en torno a 6 variables. Primera variable, hombre. Segunda variable, máquina. Tercera variable, entorno. Cuarta variable, medida. Quinta variable, método. Sexta variable, material. El orden no importa. Lo seleccionan ustedes. Yo lo hice así porque pues realmente uno tiene que mirar su trabajador, ¿sí? Tiene que partir de cómo le está llegando la información al trabajador. Pero si ustedes quieren empezar por el entorno o por el material, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que abordemos los diferentes tópicos de manera correcta y organizada. Entonces, vamos a mirar la aplicación de las variables. Las preguntas las debemos hacer con base en un estándar, en un referente. Entonces, aquí vamos a mirar, o en esta tablita estamos desarrollando la relación con seguridad y salud en el trabajo. Partamos de la variable hombre. ¿Cuál es la competencia del trabajador? Cuando hablamos de la competencia, hablamos del saber ser, del saber saber y del saber hacer. El trabajador tiene la competencia, viene con la formación, la empresa le está dando las instrucciones, la inducción, el entrenamiento.
está evaluando ese entrenamiento, pero cuando ya hablamos de evaluación no hablamos del hombre, estamos hablando de la medida. Es decir, ¿qué instrumentos estamos aplicando para determinar que lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto, llega al estándar o no llega al estándar? Entonces, mientras que cuando hablamos del hombre, estamos mirando los procesos que hace el trabajador y esa materia prima como tal. Perdón porque suena, yo sé que suena como venga, es una persona. Claro que es una persona, pero es una materia prima para el proceso. Entonces, ese trabajador debe tener unos requisitos básicos que vienen desde la selección. Selección, inducción, entrenamiento. ¿Para qué? Para construir la competencia. Si el trabajador no tiene algunos requisitos o no llega a ese estándar de la competencia esperada, ¿qué medida le estamos aplicando? ¿Cuáles son nuestra forma o nuestro instrumento para medir eso que esperamos alcanzar? Nos vamos a la máquina. Cuando hablamos de la máquina, ¿cuál es nuestro estándar? Las condiciones de diseño de la máquina y las condiciones de seguridad. ¿Las tenemos? ¿Cómo estamos determinando que sí las tenemos o no las tenemos? Entonces, nuevamente, ahí ya estamos involucrando la máquina, es decir, pongámonos en herramientas. Les voy a poner ejemplos muy simples. Muchos trabajadores se accidentan por utilizar la herramienta inadecuada. Entonces, utilizan un destornillador como si fuera un puntero en sector construcción. Hablemos por un ejemplo, o hablemos de mantenimiento, no hablemos de construcción, hablemos de mantenimiento. Entonces, el trabajador no utiliza la herramienta adecuada. Estamos hablando de máquinas. Máquinas, herramientas, es decir, lo que emplea el trabajador para ejecutar sus tareas. Hablemos del entorno. El trabajador, ¿cómo son las condiciones de ruido, de iluminación? ¿Cuál es la condición del aire, la calidad del aire en el lugar de trabajo del trabajador? El trabajador está en un sitio abierto, es un sitio cerrado. Esas son condiciones del área de trabajo que también me pueden conducir a una desviación. ¿Por qué? Porque no tengo los elementos correctos para evitar situaciones o para llegar a no conformidades. Hablamos del material. Cuando hablamos del material, estamos hablando de lo que dispone el trabajador para hacer sus tareas. Entonces, no solamente estamos hablando de las máquinas y herramientas, sino también hablemos de la demarcación de áreas, de la señalización. ¿Estamos comunicando los peligros por medio de la demarcación y de la señalización de forma correcta? Entonces, estamos hablando de materiales, ¿sí? De esos materiales que no utiliza directamente el trabajador, pero que sí están involucrados en el desarrollo de las tareas. Del método, cuando hablamos del método, estamos hablando de los procedimientos, de los protocolos, de las guías, de los formatos que tiene la empresa. ¿Para qué? Para que el trabajador, para la estandarización de las tareas, que el trabajador las ejecute o que el sistema de gestión se cumpla de forma como está establecido desde precisamente la empresa, desde los lineamientos dados por la alta dirección, por las áreas de seguridad y salud del trabajo, articuladas con las áreas de producción y otras áreas. Y la medida, pues cómo estamos evaluando, qué seguimiento le estamos haciendo y cómo estamos evaluando, es decir, es como el componente del verificar. ¿Para qué? Para establecer que estamos cumpliendo los estándares que nos estamos poniendo. Hasta aquí es claro, ¿me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, señor, te estamos escuchando de manera adecuada en el momento. Perfecto. Entonces, para terminar esto, vamos a hacer un ejercicio práctico. Y el ejercicio práctico lo vamos a hacer entre todos y voy a aprovechar la caja de comentarios para que todos participen. Entonces,
y esto lo vamos a construir entre todos. Voy a salir de mi modo presentación porque esto es un ejercicio práctico y los vamos a construir entre todos. Entonces les voy a poner la situación. Los trabajadores se encuentran realizando un trabajo en alturas, no paran la tarea, están realizando. ¿Cuál es el trabajo en alturas? Trabajo en alturas es que están poniendo las barandas en la pasarela que conecta al puente grúa. Para ello toca parar el puente grúa, son contratistas. Cuando se prende el puente grúa, el trabajador tiene que parar la tarea para evitar la ocurrencia de un evento asociado a accidente de trabajo. Entonces, ahí tenemos una desviación del sistema. ¿Cuál es el problema? Que el trabajador no para cuando se prende el puente grúa, lo que le expone a una situación de accidente de trabajo. ¿Claro el problema para todos? ¿Claro cuál es la desviación? Los escucho, los leo. Ok. Entonces, a partir del problema, sí, ¿vamos bien? Ok. Gracias, María. Gracias, Gloria. Por favor, me explica de forma más clara la medida. Ok. Entonces me voy a devolver un poquito, que Luis Carlos nos está pidiendo que nos devolvamos un poquito. Cuando hablamos de la medida, Luis Carlos, estamos hablando de los instrumentos que utilizamos para verificar que se esté cumpliendo lo que decimos que se va a hacer. Voy a poner un ejemplo. Vamos a hacerlo desde el sistema de gestión y vamos a hacerlo desde una tarea. Resulta que está haciendo una tarea rutinaria. Esa tarea rutinaria es un mantenimiento preventivo de bombas. En el mantenimiento preventivo de bombas se identifica energías peligrosas por partes en movimiento. Entonces decimos, nuestro estándar para hacer el mantenimiento de esas bombas es hacer una lista de chequeo enfocado al al desenergizado y bloqueo de energías peligrosas. Decimos, vamos a aplicar protocolo de energías peligrosas. Cuando hablamos de la medida es cómo verificó usted que efectivamente se desenergizó, se bloqueó la energía peligrosa para evitar que haya un accidente de trabajo. Entonces, no, es que hice una inspección, es que puse la tarjeta, es que tengo una lista de chequeo donde estoy evidenciando que se puso la tarjeta, que se desenergizó el equipo. Es decir, estoy verificando que la medida que dije que iba a implementar, realmente la implementé. ¿La desviación es no parar la tarea? No, Adolfo. La desviación es que no estamos haciendo de lo que debemos hacer. Entonces, otro ejemplo, sistema de gestión. Estoy diciendo que voy a hacer capacitaciones la segunda semana del mes y resulta que para julio no hice la capacitación. Ahí ya hay una desviación. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con una tarea que me propuse hacer como parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Soy claro? La desviación desde el punto de vista de la tarea es, en el ejemplo que estaba diciéndoles anteriormente, que tengo una energía peligrosa, una desviación es no poner la tarjeta. ¿Por qué? Porque hice el bloqueo pero no puse la tarjeta o no marqué ese bloqueo que lo hice yo o que lo hizo el trabajador de mantenimiento. Entonces tenemos que ver la desviación desde los actos inseguros o desde el incumplimiento a las tareas propuestas en el plan anual de trabajo. ¿Soy claro para todos? Y la medida, para cerrarle la pregunta a Luis Carlos, la medida es cómo estoy evaluando lo que estoy haciendo. Desde el punto de vista de las tareas, por ejemplo, hago una TS.
¿Cómo verifico que el ATS sí lo estoy llevando a cabo? Desde el punto de vista del sistema de gestión, ¿cómo evalúo que lo que me propuse hacer efectivamente lo estoy haciendo? Entonces, sigamos con nuestro ejemplo, con nuestro ejercicio práctico. Entonces, en nuestro ejercicio práctico, ya identificamos el problema. El problema es que el trabajador no para la tarea. Sí, efectivamente. La desviación sería no para lo que decía Adolfo. Entonces, Adolfo, efectivamente tienes toda la razón. La desviación es no parar la tarea mientras el puente grúa está en movimiento. Darío Carmelo nos dice, debemos partir del hecho de tener claros los protocolos de seguridad para ejecutar las actividades. Si no existen estos documentos, entonces no se puede valorar la desviación. Efectivamente. Pero yo te hago una pregunta, Darío. Muchas veces hacemos tareas de forma sistemática o habitual sin tener los protocolos de seguridad claros, porque como los conocemos, entonces no los documentamos. Esa es una pregunta que nos debemos hacer, ¿sí? Porque es que muchas veces partimos del hábito y el hábito nos conduce a no tener documentado los procedimientos que hacemos o que debemos hacer desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, me voy. Desviación, no parar la tarea. ¿Por qué no paré la tarea? Entonces me voy a, hombre, ¿por qué no paré la tarea? Es que la persona no tiene. Entonces hago preguntas. ¿Por qué no paró la tarea? ¿La persona no escucha? ¿A la persona no se le comunica de forma oportuna que se va a aprender el equipo? Es decir, la puente grúa, el puente grúa. Son dos preguntas así que yo haría rápidamente. Después, desde el punto de vista de la máquina. Entonces, en la máquina haría otras preguntas. ¿Con cuánto tiempo? O sea, la máquina tiene señalización sonora o visual para que el trabajador suspenda la tarea. ¿Cuál es el tiempo que necesita el trabajador antes de iniciar, antes de prender el equipo? Sí, estamos hablando de máquina. Hablemos del entorno. Hagámonos preguntas del entorno. ¿Cuál es el nivel de ruido? ¿Cuál es el nivel de ruido en el área de trabajo? Para que el trabajador pueda escuchar. Exceso de confianza, gracias. Vamos a mirar varias. Entonces, aquí estamos con la participación de varias personas y voy a detenerme una por una. La desviación no sería seguir el paso a paso y aplicación de controles. ¿Por qué no se aplican los controles? Esa es lo que nos estamos preguntando, María. ¿Por qué no estamos aplicando los controles de forma efectiva y oportuna? Nos dice Andrea, la desviación se aplica para todo, no solo para cosas de seguridad y salud en el trabajo. Sí, efectivamente es correcto, Andrea. Cuando hablamos de calidad, realmente si nos vamos a la historia del diagrama de Ishikawa, el diagrama de Ishikawa o la espina de pescado se empezó a utilizar en temas de calidad. En que cuando hablamos de sistemas de gestión de calidad es cuando empezamos a hablar de no conformidades y de desviación del sistema. Entonces lo encontramos primero en calidad
pero le damos una aplicación específica en seguridad y salud en el trabajo. Cuando Gloria nos dice, el trabajador cruza la línea de peligro. El trabajador cruza la línea de peligro, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la causa por la cual el trabajador cruza la línea de peligro? ¿Cuáles son las condiciones o los factores personales y factores del trabajo? Es decir, tenemos que identificar actos inseguros y condiciones inseguras, porque la desviación está asociada a condiciones de proceso y condiciones de las personas. Y en ese orden de ideas me voy al comentario de Nercy. Exceso de confianza, falta de capacitación. No, les voy a pedir un favor y es a modo de favor. No hablemos de exceso de confianza. Y eso lo aprendí hace muchos años. No hay exceso de confianza. Hay violación del procedimiento. Hay falta de observación de estándares de seguridad y salud en el trabajo. No hay exceso de confianza. Porque es que nos quedamos solamente en atribuir el evento, la desviación o el accidente de trabajo al exceso de confianza del trabajador. No, tenemos que mirar las otras condiciones y por eso el uso de esta metodología o de las metodologías. Entonces, ¿cuál es el nivel de ruido en el área de trabajo? ¿Cuál es la iluminación en el área de trabajo? Nos vamos, ahí estamos hablando de entorno. Ahora hablemos de material. Cuando hablamos de material, estamos hablando de material. ¿Cuáles, cómo estamos, cómo se están, cuáles son los dispositivos de comunicación de los que disponen los trabajadores? Y hablemos del método. Cuando hablamos del método, estamos diciendo al trabajador se le socializó el protocolo de seguridad y el tiempo necesario para parar la tarea. Esas son las preguntas que nos debemos hacer, entre otras. Cuando hablamos estamos hablando, Luz Elena nos dice, buenas tardes, si hubo una pérdida por el accidente de trabajo, ¿el problema sería la pérdida o lesión? Sí, Luz Elena, efectivamente. Para una investigación de accidente de trabajo, el diagrama de Ishikawa o la espina de pescado parte de... Sí, Luz Elena. Cuando hablamos con Nelson nos dice, métodos, ¿habían estándares de seguridad para realizar la tarea? Perfecto, ese es un método. Ahí estamos correcto, es el... Muy bien, entonces, método. Espérame un segundo. Estándares de seguridad para realizar la tarea. Perfecto. Aquí tenemos otra contribución de Oscar Eduardo. ¿Puede considerarse como causa de ausencia de concentración, desconcentración o desatención? Muy bien, sí, efectivamente, Oscar. Entonces, aquí, ustedes me van a disculpar, pero tenemos que hablar de un tema que no nos gusta hablar, pero que sí tenemos que hablar. Hay distractores. ¿Cuáles son los distractores? Por ejemplo, uso de celular. ¿Está el trabajador echando soldadura o está el trabajador haciendo trabajo en alturas y está pegado al celular?
¿El celular se convierte en un evento distractor? Claro que sí. Entonces, estamos estableciendo estamos haciendo preguntas. Y el objetivo de aplicar la metodología es hacer preguntas. Quiero llegar al final para terminar este ejercicio. Desde el punto de vista de hombre, ¿qué se encontró en el momento? Se encontró que efectivamente tenían distractores, estaban con uso de celular, no tenían, como estaban haciendo soldadura, entonces pues no tenían o tenían bloqueado, por así decirlo, lo que es la percepción de visión, entonces no veían la señal de la sirena, la señal luminosa cuando iban a prender el equipo. Eso fue una condición del hombre. Desde el punto de vista de máquina, es un puente grúa. Efectivamente, la puente grúa, cuando se prende, no le da tiempo al trabajador para salir, entonces toca avisarle al trabajador con suficiente tiempo, porque el tiempo de activación de un puente grúa es muy corto. Entonces toca ajustar el tiempo de comunicación al trabajador para que se retire la labor, para poder el puente grúa, para evitar que haya un evento. Nos está diciendo Natalia, en la inducción y en el entrenamiento se tuvieron en cuenta. Ahí nos vamos efectivamente a la medida. La medida, ¿sí? Es cómo estamos evaluando que el trabajador entendió o que el trabajador se le hizo una correcta inducción y entrenamiento. Entonces, al trabajador se le informaron los peligros, pero se establecieron esos protocolos de seguridad para el trabajador y se evaluó el entendimiento de estos protocolos. Juan Carlos nos dice exceso de trabajo. Sí y no. Ese exceso de trabajo y efectivamente se vio en que estaban trabajando bajo presión. Bajo presión estoy hablando de un tiempo muy corto. ¿Por qué? Por el uso del equipo. Entonces, cuando estamos hablando de un tiempo muy corto, nos estamos yendo ¿a qué componente? Nos estamos yendo al componente del entorno. El tiempo que tenían para realizar la labor era muy corto, dadas las necesidades de la empresa para el uso de ese puente grúa. Entonces tenemos primero una falta de percepción de las personas de las señales luminosas. Entonces, ¿qué tocaba fortalecer? La comunicación sonora. Las personas tenían, perdón, las personas tenían radios, no tenían radios. Entonces, ¿cómo eran los procesos de comunicación? Ahí nos vamos a materiales. Las personas no tenían un equipo de comunicación para poderles informar de forma oportuna que se iba a prender el equipo. El método, tocaba informarle a la persona que se iba a prender el equipo con tiempo suficiente para que el trabajador no solamente se retirara de donde estaba, sino también retirara los equipos que estaba utilizando para que no se presentaran obstáculos y se generar eventos en el funcionamiento correcto del puente grúa. Medida, ¿cómo se evaluó o cómo se establece esa efectividad de comunicación? Los radios sirven, la señalización luminosa, la señalización sonora, etcétera, etcétera. Y en el entorno encontramos también que había mucho ruido y que por eso el trabajador no escuchaba, porque también se vio que las personas que utilizaban el puente grúa les gritaban a los trabajadores para informarles que iban a prender la máquina, pero por el exceso de ruido, o por el nivel de ruido que había en el área de trabajo, pues tampoco los trabajadores no escuchaban los gritos de las personas por la distancia a la cual se encontraban. Entonces es un tema de entorno por la distancia del área de trabajo y es un tema de personas por la capacidad y por la forma de comunicación. Entonces,
démonos cuenta, estamos haciendo preguntas de forma sistemática y organizada para establecer planes de acción. Plan de acción ¿cuál fue el plan de mejora que se elaboró ahí? Primero, implementar radios para la comunicación con las personas. Segundo, establecer protocolo de seguridad. Y el otro en la medida se encontró, también se encontró que se había hecho un ATS, pero en el ATS las medidas de control que se consignaron no se implementaron. Entonces ahí hubo una desviación desde el punto de vista de una cosa es lo que se propuso como medida de control en el ATS y otras eran las medidas de control que se estaban implementando o la ausencia de medidas de control que estaban en el ATS pero que en la realidad no se estaban implementando. Entonces el plan de mejora fue elabore el ATS, verifique por medio de una lista de chequeo que esas medidas de control sí se implementaron. Entonces, ¿qué se encontró también? Que había una ausencia de instrumento de medida frente a lo propuesto en el ATS con lo ejecutado durante la tarea. Resumamos, desde el punto de vista de hombre, no tenemos. Desde el punto de vista de materiales, implementar equipos de comunicación. Desde el punto de vista de método, establecer protocolo de seguridad para darle el tiempo suficiente al trabajador de retirarse del área de trabajo y de retirar sus equipos cuando era necesario prender el puente grúa. Desde el punto de vista de medida, implementar lista de chequeo para verificar que los controles establecidos en el ATS si fueran implementados durante la ejecución de la tarea. Entonces, démonos cuenta. Se identificaron causas inmediatas y causas raíz para poder establecer los planes de mejora. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero haberles aportado en el desarrollo de esta tarea. Wilmer, vamos con el sondeo para terminar el seminario. Muchas gracias. Claro que sí, ingeniero Zanabria, muchísimas gracias a ti por tu intervención. Vamos a pasar entonces a nuestro sondeo final. Iremos con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, la normatividad que establece los objetivos del informe de la investigación de accidentes de trabajo es A. Resolución 1401 de 2007, B. Resolución 0156 de 2005, C. Decreto 1072 de 2015, D. Decreto 1530 de 1996. 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta del sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Resolución 1401 de 2007, un 66%. B. Resolución 0156 de 2005, un 5%. C. Decreto 1072 de 2015, un 18%. D. Decreto 1530 de 1996, un 12% de respuesta. Ingeniero Zanabria, cuéntanos qué tal nos fue nuestra primera pregunta. La respuesta es el decreto 1530 de 1996 que establece los objetivos del informe de investigación. Ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces con nuestra segunda pregunta. Se deben investigar los incidentes y accidentes de trabajo de A. Trabajadores directos y en misión. B. Trabajadores en misión y contratistas. C. Trabajadores directos y contratistas. D. Todo trabajador sin importar su tipo de vinculación. 15 segundos para que puedan responder. Vamos a ver los resultados de nuestra segunda pregunta. A. Trabajadores directos y en misión, un 0%. B. Trabajadores en misión y contratistas, un 1%. C. Trabajadores directos y contratistas, un 3%. D. Todo trabajador sin importar su tipo de vinculación, un 96% de respuesta, ingeniero. Es una pregunta tramposa. La respuesta correcta es trabajadores directos y contratistas. ¿Por qué?
recordemos que es responsabilidad del empleador o del contratante, cuando estamos hablando de personas contratadas por prestación de servicios, realizar la investigación del accidente de trabajo. Cuando hablamos de trabajadores en misión, la responsabilidad es del empleador de forma coordinada con la empresa la empresa donde se está ejecutando la tarea. ¿Qué quiere decir esto? Empresa de servicios temporales es el ejemplo más práctico. Si el trabajador está contratado por una empresa de servicios temporales y ejecuta sus tareas en la empresa X, en una empresa de confección, por ejemplo, y sufre un accidente de trabajo, la investigación la debe hacer la empresa de servicios temporales coordinadamente con la empresa de confección. Por eso la respuesta correcta es trabajadores directos y contratistas. Ingeniero Sanabria, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta de la acción educativa de hoy. El uso de una metodología para la investigación de accidentes de trabajo corresponde a: determinar la relación de causas básicas inmediatas. B, determinar los agentes responsables del evento. C, determinar la responsabilidad del trabajador afectado. D, establecer que la empresa no tuvo la culpa. Muchas gracias a todos nuestros asistentes por habernos acompañado en este sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. A, determinar la relación de causas básicas inmediatas, un 61%. B, determinar los agentes responsables del evento, un 32%. C, determinar la responsabilidad del trabajador afectado, un 5%. D, establecer que la empresa no tuvo la culpa, un 1% de respuesta, ingeniero. ¿Qué tal nos fue nuestra última pregunta? La respuesta correcta es la A, determinar causas básicas y causas inmediatas. Muchísimas gracias a todos los que contestaron el sondeo y gracias a todos por su participación y por esa interacción en este seminario. Ingeniero Sanabria, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado en esta acción educativa de tu Comunidad Nacional de Conocimiento. Te deseamos una excelente tarde y nos veremos en el próximo evento web. Muy gentil a todos, muchas gracias. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento en la acción educativa de hoy. Los invitamos a que conozcan nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo.
Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida. Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.